aquí, que son tan novedosas, ¿no? La cuestión del transporte por tubería, ¿no? En general no aparece nunca en las cuentas, y bueno, creo que tiene enjundia en las cuentas. Así que nada, Alfonso. Bueno, pues gracias por estar aquí. Hoy creo que no hay fútbol, o sea que la competición, ¿no? Pero el tema es un poquito árido, entonces lo intentamos aligerar a base de metáforas. Esta de la alfombra mágica, pues yo creo que tiene su enjundia, efectivamente. Y como estamos así muy en familia, yo voy a empezar, pero irme interrumpiendo y vamos cambiando un poco la estrategia que tenía yo en el momento que queráis. Quería empezar con dos vídeos, dos pequeñas piezas, ¿no? Si quieras, sí. Vamos a ver la primera, porque tienen tantos años como yo. No sé, bueno, pero... Este es una pieza de Disney del año 58. Y vemos lo que ahora mismo está un poco vendiendo la industria del automóvil, que es el coche autónomo. Claro, en el contexto en el que se realizó, pues el hombre se va a la oficina y la mujer a comprar, ¿no? Pero son pequeños detalles de este momento histórico, ¿no? Ya está. Ponemos el otro. Esa es un poco la visión que se tenía de cuál iba a ser el futuro de muchas cosas, de la ciudad, de las relaciones sociales y del automóvil. Y esto es lo último que se sabe. Our city has grown up pretty much like all the other cities, and it constantly changes. We become more people, the city grows, we build houses, more roads and parking lots, more vehicles. But human beings also need space. So what would happen if we drive away the cars of today and start using autonomous cars instead? Autonomous cars don't need any signs, and autonomous cars need less space, enabling wider sidewalks. It creates more space for us humans. And autonomous cars can drive and park themselves somewhere else. Because autonomous cars know when you arrive. So this reduces waiting times, less pressure, less stress. And autonomous cars will take you all the way home. Look at this shopping mall. It's just a lot of parking lots. We will not need all of them anymore. We could do something fun here. We could have a snowy mountain here. It could be a park instead, with an outdoor swimming pool and a cinema. This is a place to live in. So with autonomous cars, more space is created around the needs of people. Cities become nicer and more beautiful. Streets become safer, travel smoother, less noisy, more space for life. Well, it will be better. Bueno, yo creo que da para bastantes reflexiones y es lo que se está vendiendo, ¿no? Un cambio de modelo en el tema de la movilidad basado en
coches autónomos, eléctricos y colaborativos. No es el tema de la discusión de hoy, pero sí que tiene la misma metáfora, es decir, todo parece que es fantástico, que no hay un esfuerzo por detrás y que todo se puede resolver gracias al ingenio humano, a la tecnología y a la disponibilidad de una energía que nunca se sabe hasta dónde va a llegar, pero que en principio parece infinita, ¿no? Ese es un poco lo que se está vendiendo. Y precisamente en la fecha en que Disney hace esa pequeña pieza que imagina el futuro, hace 60 años, también se producen en esos momentos 2 o 3 elementos del transporte que son fundamentales para entender lo que hay ahora. Uno es la expulsión de coches de SEAT. Empieza a fabricar SEAT coches en España, justo hace 60 años. Y hace 60 años se lanza el primer Sputnik también, que va a transformar de alguna manera las telecomunicaciones con las telecomunicaciones de transporte. Y por último, un dato también muy importante para entender cosas que luego saldrán relacionadas con la globalización, se inventa el contenedor. El contenedor es la pieza maestra de la globalización. Pues con todos esos elementos se ha montado en 60 años el puzzle sobre el que vivimos. Bueno, pues desde esa perspectiva yo voy a hablar de cómo estamos mirando esa alfombra mágica y cómo creo que debemos mirarla, o cómo hemos intentado mirarla en este libro y en algún ejercicio previo, como hicimos en el año 96, Antonio Esteban y yo, en el libro de la Recomisión Ecológica del Transporte, pues hicimos ya una aproximación de este tipo, ¿no? Que podríamos resumirla de esta manera. Hay dos visiones polares de lo que es la economía del transporte, ¿no? Este es el libro con el que se estudia transporte en las facultades de económicas, uno de los libros fundamentales, y ahora veremos con qué gafas se está mirando el transporte que básicamente es qué considera transporte la economía convencional del transporte, pues lo que es monetarizable, lo que se puede medir a través del dinero. Las cuentas ecológicas justo parten de otros criterios y de otra forma de entender qué es transporte. Que se podría resumir en esta imagen. Transporte, hay en la naturaleza hay transporte que además cierra ciclos. Ayer, bueno, en la conferencia pasada me imagino que estuvisteis hablando de esto, de los ciclos, de la economía circular, etc. Y básicamente, ¿qué ocurre entonces? Pues que transporte, cuando un economista convencional habla de transporte, pues dice, no, aquí no hay transporte, en esta imagen no hay transporte. En esta imagen sí hay transporte, aunque sea poco eficaz porque hay muchas horas de congestión. Aquí tampoco ven transporte. Aquí tampoco ven transporte. Y ahora vamos a repasar, aquí tampoco ven transporte. Aquí algunos ya empiezan a verlo, ¿no? Y aquí sí. O sea, fijaros la gran diferencia, ¿no? El agua, si viene del grifo, no es transporte. Si va en camión, sí es transporte. Entonces, da que pensar, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? Y volviendo aquí hay transporte, pero es un transporte de la naturaleza, que no es monetarizable. En este caso, poco transporte porque no ha sido capaz el viento de transportar todos los contaminantes que había en Madrid en ese momento. Y aquí hay un transporte invisible, que es el transporte vertical, del que luego hablaremos, que es fundamental para entender la densidad en las ciudades. Y por último, aquí es el transporte fundamental de la vida, que es el transporte de tipo vertical en la naturaleza, que es mucho más importante que el transporte en sentido horizontal.
la masa de la vida está funcionando en sentido vertical. En toda la naturaleza, el 90% o el 90 y tantos por ciento funciona en sentido vertical. En definitiva, el transporte horizontal en la naturaleza es un caso extraño, ¿no? O sea, el funcionamiento de los animales en sus desplazamientos es mucho más limitado que el transporte de fotosíntesis y agua, de nutrientes y agua en la vegetación. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que la economía convencional del transporte ha conseguido reducir el transporte a algunas partes de lo que realmente existe de transporte en la naturaleza y en la sociedad. Y es básicamente, bueno, pues este es otro ejemplo. Nosotros utilizamos el transporte de aire para secar, en el caso de la izquierda, y no estamos monetarizándolo. Pero cuando utilizamos una secadora ya introducimos el secado que nos daba el transporte de la naturaleza de alguna manera en el circuito económico, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de electricidad estamos hablando también de transporte de electricidad, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues ese es un poco el primer punto de partida. ¿A qué llamamos transporte en una visión ecológica y a qué llaman transporte la visión neoclásica convencional? Bueno, pues indudablemente transporte es llevar algo de un lado a otro, traspasar una puerta, transportar. Y cuando hablamos de economía convencional, transportar es exclusivamente aquello que supone en ese desplazamiento un intercambio económico. ¿Qué ocurre con eso? Pues que se confunden muchos términos de flujo y stock, hay una ausencia de análisis del marco de poder institucional. El objetivo en esa economía es el crecimiento simplemente y no tiene otro matiz que conseguir máxima velocidad y máximo número de desplazamientos como objetivo de esa economía. Bueno, pues, ¿qué hace para...? Indudablemente todos los economistas, sean de la rama que sea, saben que hay un problema ambiental, que hay un problema significativo de lo que ellos llaman externalidades. ¿Por qué llaman externalidades los economistas convencionales? Porque necesitan salirse de su marco, su objeto de estudio, salirse de lo que es monetarizable y decir, vamos a conseguir monetarizar lo que está fuera, por eso le llaman algo externo, la externalidad. Y en el caso del transporte está muy claro, vamos a conseguir valorar y meter dentro de la economía lo que está fuera, porque hemos reducido tanto nuestro campo de análisis que ya no tenemos un montón de elementos que están presentes en la sociedad, no los tenemos dentro de nuestro campo de análisis. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que empiezan a valorar lo que cuesta una vida que se muere de alguien en un accidente, lo que cuesta un paisaje, lo que cuesta el cambio climático, etcétera, etcétera. Eso es el cálculo de externalidad. Eso es lo que hace la economía convencional medioambiental o economía ambiental, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacen eso? Pues a través de múltiples arbitrariedades. Pues poner el valor de la vida humana en X euros, con lo cual, por ejemplo, pues un accidente en Suecia es mucho más caro que en España porque la vida de un sueco es más cara que la española. Arbitrariedad del tipo, pues, ¿cuál va a ser el coste del cambio climático? Pues eso, empiezan a hacer cálculos absolutamente basados en subjetividades y en principios arbitrarios. Y eso, al final, construyen un corpus que dicen, pues los cálculos de las externalidades que produce la carretera son mucho más altos que los del ferrocarril. Por tanto, si conseguimos hacer pagar a la carretera lo mismo que deja de percibir la sociedad por esos costes externos, conseguiremos que sea competitivo el ferrocarril. El resultado es que hay un debate absolutamente estéril
porque el sector del ferrocarril, y ahí tenemos un compañero ferroviario, pues defiende que sus externalidades, sus costes externos son mucho más bajos y que por tanto en comparación con la carretera hay que apoyar el ferrocarril, y los de la carretera dicen lo contrario. Bueno, nuestras externalidades son muy pequeñas porque como el cálculo lo hacemos nosotros, pues entonces el resultado es que no hay que apoyar tanto con los modos alternativos y hay que desarrollar pues toda esa parafernalia de nuevas movilidades en la carretera, del coche eléctrico, del coche autónomo, etc. Entonces, el punto de partida nuestro en las cuentas, y ahora entraré en él, es que no es una cuestión de monetarizar todo, no es cuestión de monetarizar la vida, el paisaje, la contaminación, la calidad del aire, sino introducir un nuevo marco de debate con sus unidades separadas. Separar lo que se puede medir en euros en un lado, lo que se puede medir en términos energéticos en otro, lo que se puede medir en términos sociales de otra manera. Y la gráfica de ahí al fondo, de ahí abajo, viene al caso de estas discusiones, porque se dice, si conseguimos que se paguen los costes externos, conseguiremos, por ejemplo, que haya una fabricación de un elemento en España para evitar el transporte desde China, por ejemplo, de una camiseta, ¿no? Si conseguimos que ese transporte que viene de productos que vienen en contenedor desde China a España, pues paguen los costes externos, conseguiremos un cambio en el modelo productivo. Nosotros pensamos que no es así, que el coste del transporte en estos momentos es mucho menos importante que el coste de la mano de obra, que por tanto, por mucho que subas el transporte, el precio del transporte, pues no vas a conseguir cambiar el modelo general de consumo y producción en el mundo. Y esta parte de abajo es la que lo explica. ¿Cuánto cuesta fabricar una sudadera? Pues tenemos, por ejemplo, a ver si esto es. En Asia cuesta 31 centavos de dólar, en Estados Unidos 38. ¿Qué es lo que diferencia básicamente esta parte en amarillito, que es el coste de la mano de obra? Por tanto, aunque consigamos poner mucho más caro el transporte, la parte esta, no conseguiremos hacer competitiva la fabricación de sudaderas. Es una estrategia que pensamos que es equivocada, pensar que simplemente además pagar las externalidades del transporte vamos a conseguir cambiar el modelo productivo. Y como veis, pues está basado fundamentalmente que el coste del transporte es pequeño en relación al conjunto del total. Bueno, pues el resultado de toda esa reflexión que habla de cómo tratar el tema del transporte y de sus efectos negativos, sus consecuencias negativas, es que se pretende dar un salto adelante y dice, con la tecnología lo vamos a arreglar. Y la tecnología es tecnología de vehículos, y las famosas infraestructuras inteligentes que se están vendiendo, que es más de lo mismo, tecnologías de mantener el sistema tal y como está funcionando todo. Bueno, pues el enfoque que defendemos nosotros en el libro es bastante diferente y partimos de que hay que reconocer unos límites ecológicos generales, que hay una titularidad colectiva de los recursos naturales, tenemos que analizar los ciclos globales y entender que hay distintas esferas de valor, que no todo se mide en euros. Hay cosas que se miden en euros, unas cuantas, pero hay otras que se miden en vatios y hay otras que se miden en daños sociales de distintas maneras. Y por tanto no se puede meter en la misma bolsa y decir todo, esto cuesta tanto, porque
porque no todo cuesta tanto en euros, cuesta muchas cosas más allá de su valor monetario y crematístico. Y para soportar esa visión y entender qué pasa en el transporte en España, lo que hemos montamos en los años 90 y montamos también, gracias a una ayuda que recibió Ecologistas en Acción, para el año 2007 y 2012, unas cuentas ecológicas del transporte. ¿Y en qué consiste? Pues en ir metiendo datos. Y datos, como vais a ver, muchísima cantidad de datos, unas dimensiones prácticamente desbordantes. Primero, de los distintos modos de transporte: viario, ferroviario, aéreo, marítimo, la tubería y otros. Pero cada uno de esos modos, además, está trabajado en las distintas esferas de valor de las que he hablado, es decir, en la esfera física y ambiental, en la esfera social y en la esfera monetaria. Hay datos monetarios, pero también hay datos físicos y ambientales. Y además, entender el transporte tal y como hacemos nosotros es entender no solo el desplazamiento, sino todas las fases en las que componen el transporte. Hay una fase de circulación, que es la típica, donde nos solemos fijar cómo se desplazan las cosas, pero también hay una fase de extracción y procesamiento de los materiales y la energía que hace falta para todo el ciclo. Y también hay una fase de fabricación de vehículos, importantísima, y una de construcción de infraestructuras que suele pasar desapercibida, a pesar de su importancia, y una de mantenimiento del sistema, es decir, el desplazamiento ese que hacemos y que nos fijamos y parece que ese es el transporte, requiere una gestión importante, pues desde administraciones, policía, sistemas de seguridad, etc. Y finalmente hay que gestionar los residuos de todo este ciclo. El resultado es que metemos datos en este archivador de cuentas que tiene esa triple dimensión y que, como os podéis imaginar, lleva miles de horas echarlos, esos datos. Porque dentro de cada uno de esos modos, por ejemplo, pues hay distintos medios de transporte. Están los peatones, están las bicicletas, están los autobuses, En cada una de esas elementos de valor físico y ambiental, pues hay producción de transporte, energía, ocupación del territorio, emisiones, etc. En la esfera social, pues también hay accesibilidad, tiempo empleado, accidentes, y en la monetaria pues están los costes y, por ejemplo, la fiscalidad. ¿Qué hay? ¿Cómo se relaciona todo este sector con el Estado? Finalmente, pues tenemos esto: modos y medios, esferas de valor, fase del ciclo y el tiempo. Tiempo en el sentido de que tenemos una evolución a lo largo de los años. Teníamos los cálculos hechos para los años 90, calculamos para el 2007 y calculamos para el 2012 en la crisis. Y bueno, pues un pequeño repaso a todas estas cosas. Lo voy pasando rápido porque yo creo que ya os vais haciendo una idea de la envergadura que tenía el trabajo y la ambición. Y esa cantidad gigantesca de datos se multiplicaba si teníamos que además buscar las tripas de cómo se fabricaban los vehículos en cada modo de transporte, cuánto costaba energéticamente las infraestructuras, cuántos recursos económicos lleva la gestión del tráfico, etc. No sé si asusta. A nosotros, cuando nos metimos, pues acabamos asustándonos, ¿no?, de lo que suponía de nuevo. Y luego, la gran ventaja que teníamos es que teníamos unos datos del año 92 construidos con esta metodología y teníamos que construir otras cifras de otro año, pero decidimos hacerlo para 2 años. ¿Por qué? Porque el 2007 fue el año de máxima presión del transporte en España y desde entonces
había habido una disminución de todos los parámetros y el 2012 era el último que podíamos manejar por las estadísticas oficiales. Entonces, dijimos, hace falta saber qué está pasando en la crisis también con el transporte. Bueno, pues voy a saltarme cosas para que veáis un poco algunos resultados que yo creo que son interesantes antes de entrar a un coloquio que yo creo que me dará más pistas de qué es lo que estáis esperando. Por ejemplo, las emisiones de CO2, las emisiones, los gases de efecto invernadero. Según la metodología oficial en España hay 80 millones de toneladas de CO2 generadas por el transporte. Si lo calculamos como lo hacemos nosotros, y por ejemplo nos damos cuenta de que esas emisiones oficiales no cuentan en transporte internacional, eso es una cosa muy llamativa. Por ejemplo, todo el transporte en barco que se hace de contenedores no está contabilizado en las cuentas de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, porque se considera que son externas al país. Y fijaros el peso que tiene, es casi la mitad de todas las emisiones oficiales. O sea, frente a 80 millones de toneladas estamos hablando aquí de casi 40. Eso solo es el transporte en barco. Barco y avión Ya. también. El internacional puro, digamos. Sí. Y los camiones que van a Europa también están. No, esos están en la otra. Entonces, al margen de eso, hay dos casos que ya se ven que son importantes, ¿no? Por ejemplo, todo el transporte vinculado a la electricidad. Cuando hay un consumo eléctrico, en la línea eléctrica se está perdiendo un porcentaje. Y luego pues están los medios que son eléctricos y el ascensor, como medio de transporte vertical eléctrico. Y luego están otras fases del transporte, como es la fabricación de vehículos, la construcción de infraestructuras, que se lleva también un pedazo importante de emisiones que no están contabilizadas en el sector de transporte, porque, por ejemplo, la construcción está en otro sector, pero que realmente forman parte del ciclo del transporte. Entonces, estamos hablando de que prácticamente hay que pensar que el transporte está representando unas emisiones del doble de lo que están en las cifras oficiales del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, en definitiva, claro, cuando hablamos de transporte nos estamos olvidando de muchas de estas cosas. El acceso de agua, de gas, de electricidad, que se transporta para llegar a nuestra casa, el vertical, en las escaleras del metro, los ascensores y una serie de desplazamientos que están fuera de la órbita económica, monetaria clásica. Muchos economistas, bueno, hay una anécdota que es el Fondo Monetario Internacional en los años 80 fue a China cuando estaba empezando la apertura china y hicieron un análisis del transporte en China, en las ciudades, y no se mencionó la palabra bicicleta. Entonces, claro, ¿por qué no mencionaba la palabra bicicleta? Porque tenían la visión absolutamente estrecha de lo transporte igual a algo que tiene un intercambio económico directo, ¿no? en el desplazamiento. Bueno, pues esto es un poco la metodología que utilizamos, y una de las cosas importantes que tiene su repercusión para entender el modelo de movilidad, por ejemplo, en las ciudades, es el quebradero de cabeza que nos dio la ocupación de los vehículos. Llegamos a estas ocupaciones. Un automóvil en el año 92 tenía como media 1,83 personas, transportaba 1,83 personas.
En 2007 había bajado a 1,63, lo cual tiene su lógica porque había más coches por familia y más dispersión de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque para hacer comparaciones de tipo energético, por ejemplo, que es más eficiente, si un coche de tal tipo, o un vehículo de transporte colectivo, un autobús, un tren, lo que se tiene que comparar es en términos de personas que desplazan. Y en este sentido, pues claro, el coche explica su ineficiencia en buena parte porque para un vehículo que tiene capacidad para transportar 4 o 5 personas está transportando 1,65. Y otra cosa muy importante en las ciudades están, todo el procedimiento de carga y descarga de mercancías se hace por un fraccionamiento de las cargas a partir de, sobre todo, pues de unos centros logísticos y se lleva una buena parte de la mercancía ya en furgonetas. La furgoneta, quizá lo veamos en algún gráfico, se convierte así en un medio de transporte muy poco eficiente, porque lleva muy poca carga para la capacidad que tiene. Una furgoneta, a lo mejor que pueda llevar 3 toneladas de mercancías, se está llevando de media en España menos de 1 tonelada. En cambio, los camiones, los vehículos pesados, pues se han mantenido bastante en su capacidad de transporte y son un eslabón más eficiente de la cadena de desplazamiento. Hay como una reducción permanente, una cadena de reducciones de la eficacia. El barco que llega con esas sudaderas de China es muy eficiente por el sistema de contenedores. Cuando llega al puerto y se mete en un ferrocarril, ese sistema también es bastante eficiente. Cuando pasa esa mercancía a un camión, pierde bastante eficiencia, pero ya en el eslabón final, en la furgoneta que te lo lleva al comercio local o que te trae la comida del supermercado a tu casa, la eficiencia se viene abajo. Entonces esa cadena de ineficiencias no es un problema tanto de utilizar bien los medios de transporte, sino de entender el sistema y el modo de vida en el que vivimos. Ese punto, Alfonso, Sí. el ferrocarril que per se considera un modelo bastante eficiente en líneas de tráfico débil, deja de serlo con una ocupación muy baja. O sea, es decir, las líneas de regionales ahora mismo que están cuestionadas en su viabilidad. Claro, entonces ahí es interesante esto porque volvemos a un tema. Si no hemos considerado que lo monetario es la única medida de todas las cosas, tampoco debemos considerar que lo energético es la única medida de todas las cosas, pero sí es un buen indicador. Y efectivamente está habiendo algún problema con los medios de transporte colectivos que tienen muy baja ocupación. Y no solo pasa con las líneas de ferrocarril, hay líneas de autobús de muy baja ocupación también, hasta el punto pues que desde el punto de vista energético a lo mejor es más eficiente ir en vehículos más pequeños, meter a gente moviéndonos. Lo que pasa es que te topas entonces con que hay unos criterios organizativos, políticos, sociales de cómo se organiza el modelo de sociedad, el modelo de ciudad y luego la gestión propia de ese tipo de ciudad. Pero efectivamente la energía te da otra visión distinta de la eficiencia. Bueno, hablando de otro tema, voy a ir saltando un poquito porque supongo que en 10 minutos ya deberíamos pasar a Colombia, ¿no? Cuando construimos una infraestructura, si queremos de alguna manera incorporar ese gasto, en este caso energético, a los que la utilizan, hay que utilizar una serie de simplificaciones. Por ejemplo, pues calcular si esta autopista va a durar 50 años, hay que repartir entre los que van a pasar por ella el coste energético de haberla fabricado, que es un poco la necesidad de ver el ciclo global del transporte te hace reflexionar no solo
del coste energético que tienes tú cuando te mueves en un coche, sino de cuánto ha costado la infraestructura sobre la que te desplazas y que te permite ese coste energético de desplazamiento. Entonces, nos encontramos con ejemplos como este. Si una autovía tiene que ver ya no con la ocupación de vehículos que decías tú, sino ocupación de la propia autovía. Si una autovía tiene muy poco tráfico, claro, el reparto del coste energético entre esos vehículos es mucho más elevado, te toca a mucho más, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, ¿no? En una autovía, por ejemplo, que pasen 3.000 vehículos al día, que en España se decía hace unos años, no se deben construir autovías con tráficos de menos de 3.000, de menos de 10.000 coches al día. Pues se han construido muchos tramos de autovía que tienen hasta menos de 3.000 coches al día. ¿Y por qué se decía eso? Pues porque había una rentabilidad de alguna manera económica y social que estaba puesta en duda cuando había muy poco tráfico. Lo de las radiales es otro mundo, pero hay autovías libres que están con 3.000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un coche, si tú te desplazas en un coche, estás consumiendo 3,3, la unidad era kilogramos equivalentes de petróleo por cada 100 personas kilómetros, la unidad que hemos utilizado. Pero quedaros con ese orden de magnitud. Al desplazarte consumes 3,3. Pues la autovía con esa baja ocupación es 2,1. Es decir, que es invisible. Cuando tú estás conduciendo no estás midiendo el consumo energético que ha hecho falta para construir la autovía, pero digamos colectivamente está pesando mucho, y sobre todo en España, en donde ha habido 10 años donde se estaba construyendo 1,5 kilómetros de autovía diaria, 1,5 kilómetros de autovía diaria, que es, pues, claro, luego nos han ganado los chinos, nos ganan a todos, pero hemos conseguido tener la red más importante de autovías de Europa y en algunos parámetros más importante del mundo, en términos de habitantes, de renta. Bueno, pues claro, estábamos construyendo una burbuja de infraestructuras. Al lado de la burbuja inmobiliaria había una burbuja de infraestructuras que luego pesa mucho en el sistema de transporte, porque esas infraestructuras hay que conservarlas y tiene un coste conservarlas, pero no solo económico, también energético. Entonces empezamos de nuevo a entender por qué el enfoque que estamos planteando complica mucho las cosas, pero al mismo tiempo te desvela muchas también elementos ocultos, ¿no? Y vamos a poner otro ejemplo que supongo que tenéis aquí, el tema también de debate de la llegada del AVE. En España se han dedicado hasta el año que lo estuvimos midiendo 50.000 millones de euros a redes de alta velocidad ferroviaria. Bueno, pues eso no es solo un coste económico, es también un coste energético brutal. Hasta el punto de que la única línea que quizá tendría una mínima rentabilidad social de todas las construidas, desde el punto de vista de que tiene un uso elevado, que es la línea Madrid-Barcelona, ese coste energético que ha tenido la construcción de infraestructuras lleva a los siguientes datos. Te mueves en un desplazamiento Barcelona-Madrid o Madrid-Barcelona y en esos 600 kilómetros has consumido 13 kilos de equivalente de petróleo. No sé si hay una botellita, pero lo podemos imaginar. 13 botellitas de petróleo por persona. Bueno, pues la infraestructura que soporta ese desplazamiento supone otras 10 botellitas de aquí de petróleo. Y esto es sí o sí. Hay ese consumo energético tan elevado.
Eso es en la línea con más viajeros. Imaginemos lo que va a pasar en la línea a Galicia, en donde el consumo energético en la construcción de la infraestructura puede ser incluso más elevado, porque es una línea muy complicada, de mucho túnel, mucho viaducto, y el número de viajeros en los que hay que repartir ese consumo energético es mucho más bajo. Aquí a lo mejor en Madrid y Barcelona hay 40 trenes, en Madrid y Galicia va a haber 10, siendo optimistas. Entonces, hay que repartir ese consumo energético tan elevado entre mucho menos viajeros. Por tanto, lo importante no es tanto que consuma mucho el desplazamiento por su velocidad, sino que es que la propia construcción de la infraestructura ha marcado el territorio para las siguientes 2 generaciones. El territorio y el gasto energético. Bueno, esa manera de ver el transporte te permite también deshacer algunos equívocos respecto a fases previas al desplazamiento, como es la construcción la fabricación de vehículos. Se está siempre hablando ahora del coche eléctrico. El coche eléctrico, me decía ayer una amiga que estaba cenando en casa, no, voy a coger el Car2Go ahora para volver a casa, porque ese no contamina. Y digo, hombre, no contamina en el sitio, pero hombre, para fabricarlo algo han tenido que hacer, ¿no? Y para producir la electricidad, pues también hay que consumir. Bueno, pues el cálculo al que hemos podido llegar de la fabricación del vehículo tipo en España supone que cuando tú te compras en el concesionario un coche, ese coche es como si se hubiera desplazado ya 27.000 kilómetros. La energía necesaria para fabricar ese vehículo ha requerido tanto como si hubieras tenido que desplazarte 27.000 kilómetros. Aproximadamente pues, un 15% de todo lo que va a consumir a lo largo de todo su ciclo de vida. Depende pues mucho del tipo de coche y tal, pero básicamente quedaros con esa cifra. Cuando hablas de consumo energético de un coche, si estás en ciclo completo de vida tienes que añadirle un 15 o un 20% más en fabricación y en tratamiento de residuos. ¿Y por qué eso es importante? Porque resulta que una de las cuestiones básicas del coche eléctrico es que en su fabricación consume más energía que un coche convencional. Entonces, una parte de lo que se gana del coche eléctrico en desplazamiento se pierde, se come en la fabricación de las baterías, de todos los sistemas. Eso quiere decir, eso explica, por ejemplo, que si en este caso el cálculo que hacía una consultora británica es un coche medio de gasolina, el 23% es en fabricación de su consumo energético en todo su ciclo. Un coche eléctrico de tipo medio consume el 46% de la energía de toda su vida en fabricación. Y por eso, en la distancia, aunque sigue habiendo un menor consumo energético en el ciclo completo, empieza a ser más reducida de lo que vende. Y habrá que ver también algunos elementos que todavía no se saben muy bien del mantenimiento de baterías, de las pérdidas eléctricas en parado, etc. Bueno, pues estos son otros hallazgos que yo creo que es importante que se pongan sobre la mesa y que el trabajo pues al final hacía falta ponerlo sobre la mesa para entender el transporte en España. Como os decía, en el año 92 ya habíamos hecho algunos cálculos de estos y el coche medio en España en el año 92 pesaba 1000 kilos. Entonces, esta idea que se difunde en muchos sitios de que estamos en una sociedad que tiende a la desmaterialización, pues ya vemos que poco desmaterializado es
cuando el coche medio en España en el año 2007 pesaba 400 kilos más. Y en la crisis pues ha bajado 6 kilos, tampoco ha adelgazado tanto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos arrastrando más material, estamos necesitando más material en todo el proceso, en la fabricación y en el propio desplazamiento. Con lo cual, buena parte de la eficiencia tecnológica que se ha conseguido en estos años, de que sean más eficientes los coches, se consume en la propia transformación, en varias transformaciones. Uno, en que recorremos más kilómetros. Dos, los coches van con menos gente ocupándolos. Tres, tenemos coches más pesados. Todo eso ha hecho que el sistema, y ahora veremos algún dato, pues sea más ineficiente que los años 90. Bueno, esto me lo voy a saltar. Otra cosa que se invisibiliza un poco, que se habla de los muertos. Y hasta el punto pues que ese tiempo de trabajo para comprar el coche es más importante que luego el uso del coche. El coche, como sabéis, el 97% de su tiempo lo pasa parado. Y nosotros necesitamos trabajar durante, están los datos ahí en el documento, trabajar muchas horas al año para poder disponer de un coche que nos acelera el tiempo en esas horas de desplazamiento. Bueno, pues ese trabajo lo hicimos en 2014. El año pasado hicimos una revisión de algunas cosas, de pequeños datos que habían salido nuevos, y una de las cosas que cambiamos bastante es el capítulo de fiscalidad, que también, por picotear un poco, pues yo creo que es importante sacarlo aquí a colación. Vamos a ver si llevo. Bueno, pues aquí ha habido un desbarajuste. Pero bueno, aprovecho el desbarajuste para ir a algunos datos que pueden llamar la atención. En primer lugar, la idea, cuando pensáis qué es lo más importante en el transporte en España, cuál es el medio de transporte más importante, pocas veces oiréis a la gente que es el desplazamiento peatonal, pero mirad las cifras. La mitad de los desplazamientos que se hacen en España se hacen a pie. Luego, efectivamente, el coche cubre algo más de una tercera parte y los demás medios de transporte pues son muy minoritarios. Es decir, que cuando se hablen de transporte, intentar salir de la esfera de lo monetario, porque lo más importante, como digo, es desplazamientos a pie. Y ahora veremos dentro del transporte motorizado, el 92% es en carretera, el ferroviario 7,5%, desplazamientos de personas estamos hablando, y aéreo y marítimo pues muy reducido. Es decir, que estamos en eso ya sí es más coherente con lo que tenemos en la idea en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de transporte, pues gente desplazándose en coche, en autobús. Pero sin embargo, nos hemos olvidado de un elemento fundamental. En las ciudades densas españolas, donde hay edificación en altura, el medio de transporte básico y fundamental es el ascensor. Algo tan tonto como el ascensor. No están aquí los datos corregidos, pero porque cuando los corregimos el año pasado llegamos a unas cifras un poco más elevadas, ¿no? Hay 16.000 millones de desplazamientos en ascensor cada año en España, frente a 18.000 millones en automóvil. Es decir, que
Las ciudades españolas se explican por la presencia de ese medio de transporte vertical. Los ascensores en el día de ayer daban más de 1 millón en España, como país muy duro. Sí. País. Hay más de 1 millón de ascensores. En España, que es el país Sí, de Europa que es que por eso esta es de la edición anterior. Cuando hemos reeditado, calculamos bien los ascensores que había, eran más de 1 millón. Entonces hay más ascensores que en Italia, y si coges pues otros países con menos densidad edificatoria elevada, pues puedes encontrar cifras mucho más pequeñas en Alemania, en el Reino Unido, etc. Y a mí me parece, además tiene un coste energético. No es tan elevado como otros, pero ahí está también para su. Bueno, claro, si contamos no número de desplazamientos, sino kilómetros recorridos, entonces ya la imagen se parece más a lo que tenemos en la cabeza. El coche, el 70% de los recorridos que se hacen, de los kilómetros que se recorren, pues son el coche. Frente a pie de bicicleta, que es muy bajo, o fijaros, pues otros medios de transporte. Esto suma lo siguiente: cuando hacemos ese reparto nos damos cuenta, en el año 2007 cada español diariamente recorría casi 42 kilómetros en distintos medios de transporte, básicamente 29 en coche. Y que ese es también importante en relación a qué había pasado en estos años gloriosos, entre el 92 y el 2007, en estos 15 años, fijaros lo que había pasado. Había habido un aumento, cada español nos toca más de 10 kilómetros adicionales de recorrido en coche. De 17 pasamos a 28. En el avión también se duplica y hay otros medios de transporte. Pero básicamente, ¿eso qué ha significado? Pues que ha habido un proceso de metropolización importantísimo, en donde las ciudades, con la dispersión que se ha producido, pues están generando modelos más dependientes del coche con más distancias. Datos, eso es un poco algunas ideas respecto a los desplazamientos de personas. Pensemos también en desplazamientos de cosas, de mercancías. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué decir que es lo más importante que se desplaza, qué mercancía o qué bien se desplaza en España? ¿Qué es, en términos de volumen, qué es lo más importante? El agua. Dos terceras partes de todo el desplazamiento de mercancías en España es agua. Y claro, normalmente cuando estamos hablando de transporte estamos hablando de estas otras porciones de la carga. Eso en el interior del país. Si quitamos el agua, entonces ya volvemos a tener una imagen parecida a la que el imaginario colectivo proyecta, ¿no? Que es que el viario representa el 85% de los desplazamientos. Pero hay una faceta importante. Fijaros, el transporte por tubería representa más que el ferrocarril en estos momentos. Y al final, pues necesitamos esta mochila de cosas que se desplacen con nosotros en esos 41 kilómetros diarios de recorrido. Necesitamos mover 1.300 kilos de vehículos, básicamente coches, y 600, 700 kilos de mercancías, aparte de 1.300 kilos de agua. Esto es lo que se mueve con nosotros cada español todos los días, 41 kilómetros. Bueno, pues esto
voy a ir saltándome ya cosas porque, bueno, un detalle del proceso de globalización. Hemos visto cómo ha habido un proceso de metropolización de las ciudades, que se han convertido de ciudades relativamente densas y compactas en ciudades dispersas y metropolitanas, y que por eso explica ese salto también. Una parte de la explicación es el salto en los kilómetros recorridos en coche. Pues lo que ha pasado con las mercancías que llegan al país en barco también explica el otro gran proceso del transporte, que es la globalización. Vemos cómo en el año 92 a cada habitante del país le tocaban 30 toneladas kilómetro, que es la unidad, como si hubiéramos tenido cada habitante que mover 30 kilómetros, una tonelada a lo largo de 30 kilómetros. Eso es lo que nos tocaba de mercancías internacionales. 15 años más tarde se había convertido en 57 toneladas en barco que llegaban. Ha habido un salto brutal en el modelo de consumo y producción, y por tanto de mercancías que nos llegan. Bueno, pues ya para perdonar que se me haya ido todo descojonado, todo esto, quiero llegar a... Bueno, esto es lo de las redes de carretera, para que, ya me imagino que lo sabéis, ¿no? Pero en el año 92, en las vías de gran capacidad, Alemania era la campeona. Con 11.000 kilómetros, y España tenía 6.000. Bueno, pues en el año 2011 España ya tenía 14.000 y Alemania había subido, pero a menos de 13.000. Y esta idea, ¿no?, que entre 2000 y 2010 se habían construido una media diaria de 1,5 kilómetros de autovía. Y en relación a líneas de alta velocidad, pues en el año 95 Francia es la que tenía más, y en el 2012 era España. Bueno, a ver si consigo llegar a... Bueno, aquí a lo que decía de la fiscalidad, que me parece... Bueno, esto se me ha complicado aquí. Sabéis que hay eternamente el lobby de la carretera está diciendo que la carretera y los coches dan más dinero al Estado de lo que obtienen. Y eso continuamente, todos los años saca ANFAC un estudio de cuánto dinero le debe el Estado a la carretera de falta de inversiones, etc. Bueno, pues nosotros hemos hecho en este trabajo también un análisis de qué pasa con los flujos monetarios entre el Estado y el sector del transporte. Y hemos detectado, por ejemplo, que hay unos beneficios fiscales que no se suelen tener en cuenta. Cuando se compra una vivienda, estás comprando algo más que una vivienda, estás comprando un espacio para el coche también, un garaje, por obligación legal. Pues hay un beneficio fiscal por tener esa compra del garaje. Se podría haber separado, es decir, una cosa me compra la vivienda y otra el garaje. Pues en el año 2007 eso supuso 826 millones de euros de beneficios fiscales por la compra de garajes.
¿Por qué? Porque hay un IVA reducido que se aplica igual sea para dormir que para que duerma el coche. Pero hay otra cantidad más importante todavía de beneficio fiscal, que es todos los coches de empresa, que ahora forman parte del grueso de una parte muy importante de las ventas de automóviles son a empresas en España. Bueno, pues la OCDE hizo un cálculo de cuánto, digamos que subvención significaba eso para el sector, y nos pareció muy elevado. Hicimos unos cálculos nosotros y el resultado es que aún así, haciendo un cálculo más moderado de lo que hacía la Comisión Europea y la OCDE, pues resultaba, bueno, la OCDE decía, la Comisión Europea calculaba que había 4.000 millones de euros de beneficio fiscal para el sector del automóvil por el motivo este de los coches de empresa. Beneficios para la empresa y el trabajador. Nosotros hemos hecho un cálculo más moderado y, como decimos, hay unos 2.655 millones en el 2007 y 1.812 en 2012. Eso quiere decir que las cuentas, si se hacen desde esta perspectiva, las cuentas del sector del viario pues no son tan brillantes como quieren hacer parecer el lobby del automóvil. Y estamos hablando de un balance fiscal prácticamente negativo en el año 2007 y equilibrado en el año 2012. Calculando bien las cosas, es decir, calculando realmente la fiscalidad distinta que tiene el coche respecto a el que pudiera tener comprar otro objeto o otro bien. Eso cambia completamente la perspectiva del sector y hace también algo distinto la argumentación respecto al ferrocarril. Normalmente el ferrocarril también se le acusa de tener mucho apoyo estatal, mucha subvención y pérdidas de las empresas públicas, pero realmente eso es cierto, pero tampoco el sector del automóvil se libra de tener unas subvenciones encubiertas importantes. Y en ese sentido hay una valoración general del sector del transporte, que es que estamos desde el Estado haciendo que el Estado apoye mucho al sector del transporte más allá de lo que está apoyando a otros sectores. Hay de alguna manera una sobrevaloración de lo que es el transporte como sitio donde interesa invertir, donde interesa dar dinero de los impuestos. Bueno, pues no sé si con toda esta puzzle de cosas que he ido diciendo podemos generar ahora un debate coherente, ¿no? Pero no sé si queréis preguntar algo o... Un poco pensamos desde el punto de vista ecologista, es que es el del ferrocarril, se supone, frente a todo lo demás, ¿no? De los datos que vosotros habéis sacado ahí. Sí, pero tiene la... Pero no es de alta velocidad, te digo, el ferrocarril normal. Claro, pero el ferrocarril tiene que ser un medio de transporte adaptado al modelo territorial, a cómo está dispersa la población, cómo está, dónde vive, dónde trabaja. Entonces te das cuenta de que hay a veces un esfuerzo muy voluntarista de decir, vamos a cambiar coches por ferrocarril, cuando tenemos las casas donde las tenemos las fábricas donde las tenemos durante muchas décadas. Las fábricas ya no se han situado a pie de ferrocarril, se han situado a pie de autovía o en un polígono industrial conectado no por ferrocarril. Entonces, reconociendo que se podría mejorar la eficiencia del sistema trasladando mercancías del camión al ferrocarril, por ejemplo, pues te das cuenta de que esa política es complicada de llevar a término en una legislatura, en 2, en 3.
puedes ir haciendo pequeños cambios que te vayan reorientando. En cuanto al desplazamiento de personas pasa lo mismo. Si tú has montado un modelo de territorial y ciudad basado en el automóvil, reconducir eso al ferrocarril es complicado. Hay sitios donde está funcionando bastante bien, como en Madrid, el ferrocarril de cercanías para desplazar personas, pero tiene también sus límites, porque es un medio de transporte pesado, rígido, que no puede llegar a cada rincón del territorio. Entonces, el debate que teníamos en los años 80 en las plataformas de defensa del ferrocarril y en los años 90, que parecía que todo podía pasar por traducir a tranvías lo que eran autobuses y coches en la ciudad. Y si haces un análisis de fondo del consumo energético, pues te das cuenta de que para hacer eficiente desde el punto de vista energético, por ejemplo, un ferrocarril o un tranvía hace falta llenarlo, que vaya mucha gente y eso no basta con ponerlo, hace falta hacer políticas activas de disuasión del automóvil. Entonces ese es lo doloroso de las políticas de movilidad en la ciudad, que hace falta estímulo y disuasión, que hace falta palo y zanahoria. Y incluso haciendo palo y zanahoria hay sitios donde no se debe llevar metro, donde no se debe llevar tranvías, porque la densidad de usuarios potencial es pequeña, o no se debe llevar ferrocarril de cercanía. Y eso, claro, es difícil de explicar políticamente, porque vende muy bien, es decir, yo apoyo el transporte público y yo quiero que haya metro, tranvía de cercanía. Esto, la que mejor lo supo, lo que mejor han sabido practicar estas políticas falsas públicas son Esperanza Aguirre y Enrique Gallego, que hicieron las ampliaciones, por ejemplo, de metro más bestiales de Madrid. El metro de Madrid con ellos, en la presidencia de la Comunidad de Madrid, llegó a sitios donde no tendría que haber llegado. Es triste decirlo, pero se han construido metros que no están justificados. Y era ese chiste de Mingote que yo a veces pongo, que lo escribió, lo dibujó en el año 62. Dice, parece que están construyendo el metro para que los dueños de los coches puedan seguir circulando por la ciudad. ¿Por qué estamos haciendo? ¿Tocando una parte solo del problema? ¿Metiendo algunos usuarios por subterráneo? ¿O qué estamos intentando? ¿Hacer una modificación del modelo de ciudad y del modelo de movilidad? Entonces, bueno, no sé si te contesto con eso, porque no hay una respuesta definitiva, es decir, ¿qué parte se puede llevar al ferrocarril? También hay que preguntarse qué parte se puede recuperar para la bicicleta y el peatón. Ahora mismo... En Renfe, por ejemplo, el sector de mercancías cada vez está más derivado. Bernardo, que también trabaja ahí en Renfe, lo conoce. Todo el tema de mercancías cada vez se va derivando más hacia la carretera, ¿no? Y cada vez ya se viaja menos en ferrocarril, cosa que Europa es al revés, ¿no? Que está mucho más creciente el tema del ferrocarril y las mercancías que no por carretera, ¿no? Y aquí vamos al revés en ese tema, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que Europa, según dónde también, hay ese proceso es complicado hacer una política de reconversión de las mercancías que van en camión al ferrocarril. Sobre todo cuando has perdido eso, la vinculación fácil entre la fabricación y el consumo. Y cuando una buena parte del transporte o es internacional, entonces te llega por barco, no tienes la infraestructura ferroviaria pensada para sacar de los puertos, eso sí que hay actividades que se pueden hacer, pero como vemos tampoco es inmediato, porque hay que las salidas de los ferroviarias correctas de los puertos y invertir en ese sentido, pero yo no pondría toda la
carne en el asador de hacer una transformación solo basada en la idea de que en 10 años cambiamos el modelo gracias al ferrocarril. Yo creo que tenemos que pensar en soluciones distintas. No, ahora un poco lo que decía Sergio, es que lo que dices tú es cierto, quiere decir que el modelo territorial que se ha construido de urbanización dispersa y no favorece para nada el transporte por mercancías, porque o sea, de viajeros, quiere decir que el ferrocarril tiene que atravesar zonas densamente pobladas, si no hay masa crítica que hay en esos términos, o sea, ni con políticas activas ni inactivas, no hay y no hay, o sea, pero es que en el tema de mercancías pasa un poco lo mismo, quiere decir, si en viajeros hemos bajado en 30 años del 10 al 7,5%, es que en mercancías hemos pasado del 10 a un 2 y pico, algo residual, residual, creo que se mueve de mercancías en transporte ferroviario hoy es residual. Pero vamos, que no es casualidad tampoco, quiero decir que las mercancías en el ferrocarril son grandes volúmenes a grandes distancias, normalmente de terminales que entran en las propias fábricas a terminales y a los grandes puntos de carga como son los puertos secos o puertos de mar. Todo eso se ha ido perdiendo porque ahora mismo lo que se llamaban derivaciones particulares a los grandes centros industriales se están perdiendo, y sobre todo un elemento que distorsiona completamente durante estos años el mercado de la alta velocidad, no solo porque detraiga ingentes recursos al ferrocarril convencional, que es el que lleva el peso sobre el transporte de mercancías, sino porque además se introduce un elemento distorsionado completamente, porque la alta velocidad no puede acoger a las mercancías y además introduce el ancho internacional, con lo cual es otro elemento perturbador porque no existe, así como en viajeros hay un cambio de ancho de ejes que es factible, la transición y los trenes de uno a otro, en el tema de mercancías no es. Entonces nos han construido más que barreras que hace hoy prácticamente imposible recuperar grandes volúmenes en el tráfico de mercancías.